A ver, lo que hemos hecho es aquí. Ok, Hemos entonces, hallado, vamos a ir acá. hemos trabajado con el conjunto ¿Ven la A pantalla, igual a B, chicos? F. Ok, muchísimas gracias por responder. Bien, entonces, hasta el momento habíamos estudiado los fluidos cuando estaban en reposo, cuando estaban contenidos en un recipiente, y bueno, dentro de este fluido también podríamos estudiar a los objetos que estaban dentro de un fluido que estaba en reposo nuevamente, ¿no? Es el caso de cuando hablamos del principio de Arquímedes, cuando tenemos un cuerpo sumergido dentro de un recipiente que contiene un líquido cualquiera, entonces se cumple el principio de Arquímedes que nos dice que existe una fuerza vertical hacia arriba, ¿sí? Eh, Vertical hacia arriba, que se llama empuje, que no es más que la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad, por el volumen del líquido desalojado o el volumen del cuerpo que está sumergido dentro de este fluido. Hemos visto que pueden ser cuerpos que están sumergidos totalmente o parcialmente, etcétera, ¿no? Y bueno, lo más importante ahí era la condición, pues, del empuje. El empuje está ubicado en el centro del cuerpo que está sumergido dentro del fluido, ¿no? A veces, si el cuerpo está totalmente sumergido, va a ser entonces por el volumen del cuerpo total sumergido. Y el empuje se va a ubicar en la mitad de todo el cuerpo. En cambio, cuando está sumergido la mitad, por ejemplo, si pusiera esta moneda dentro de un líquido, estaría hasta la mitad, entonces el empuje estaría ubicado en la mitad geométrica de la parte que está sumergida, no del total. Como si tuviera acá acá, ¿no? Acá tuviera el líquido y estaría de esta manera, parcialmente sumergido. Entonces, todo lo que está por debajo del fluido, entonces se va a considerar el volumen del cuerpo que está sumergido. ¿Ya? Eso es muy importante para el momento de resolver las prácticas, los ejercicios y el examen que tenían que resolverlo hoy, pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Bien, entonces, ¿qué pasa con los fluidos que están en movimiento? Entonces, los fluidos que están en movimiento, pues, son estudiados por la hidrodinámica. ¿Qué es la hidrodinámica? La hidrodinámica es la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa de las leyes de los fluidos en movimiento. Cuando hablábamos de líquidos en reposo, pues teníamos dos ecuaciones, ¿sí? La primera es la ecuación de a qué es igual la presión absoluta en cualquier punto de un fluido. ¿Se acuerdan? De que tenían que dar examen, chicos. ¿Alguien que pueda responder? A la presión manométrica del fluido que está encima del punto que yo estoy estudiando, más la presión atmosférica si el recipiente estaría abierto. Si el recipiente estaría cerrado, por ejemplo acá, fíjense, aquí tengo un fluido dentro, ¿ya? Y el recipiente, si está abierto y yo quiero hallar la presión en este punto, lo voy a dibujar ahí. No estoy haciendo propaganda para que... Ahí está. Si yo quisiera hallar la presión en ese punto dentro del recipiente, entonces diría, la presión absoluta en este punto dentro del recipiente es igual a ¿qué? A la columna de líquido que hay, todo esto que sería la presión manométrica, que es igual a ¿qué? Esta columna, la presión manométrica, ¿se acuerdan? Chicos, si así estaba Densidad viendo, del líquido más gravedad por altura. Digo, ok, sí, sí. por gravedad por altura, ¿no? Muy bien. Densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. Esa es la presión manométrica. La altura es desde acá hasta el punto en cuestión, ¿ya? Y más, si esto está abierto, será más la presión atmosférica, ¿sí? Más la columna de aire que hay por encima. Si esto estaría cerrado, ¿sí? Entonces acá yo obtengo una presión que puede ser la presión
no atmosférica, sino la del aire que está ahí adentro, o si esto estuviera lleno, totalmente lleno y estaría tapado ahí, simplemente sería la presión manométrica más la presión que ejerce, si es que esto fuera un émbolo, sería una presión más la presión externa que se ejerce, ¿no? Y esa presión externa es la fuerza sobre el área que hemos visto en los ejercicios. Ahora, también cuando hay objetos dentro del fluido, hemos dicho que bueno, la ecuación que gobierna ese tipo de fenómenos es la del principio de Arquímedes, el empuje es igual a ρgb, ¿no? Rho es la densidad, por la densidad del líquido, por aceleración de la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido, y listo. Ahora, en los fluidos en movimiento, entonces vamos a decir que primero se cumple para los líquidos incompresibles y sin rozamiento. ¿Qué quiere decir? Que no pueden comprimirse como los gases, ¿no? En este caso para los líquidos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a imaginar que esta es una tubería, o si quieren una manguera de distintas dimensiones, aquí es una más grande, aquí es una más pequeña, etcétera. Y si yo introduzco líquido, me voy a fijar cada partícula, cada molécula del fluido, entonces va a describir esta trayectoria, ¿no? Si va a entrar por este recipiente, va a ir en línea recta, va a ir en línea recta, va a ir en línea recta, ahí, y luego, dependiendo del recipiente, esta va a seguir esta trayectoria, pero si nos fijamos, en todo momento no ha cambiado de curva, ¿no? Es una recta. Lo mismo acá para otra molécula de agua, porque ahí tenemos cantidad de moléculas de líquido, en este caso. Entonces, igual, cada molécula va a describir este movimiento, ¿no? Lineal. Entonces, podemos decir que los líquidos se mueven describiendo líneas rectas, ¿ya? Va a pasar por un área, con una cierta velocidad, V1, podríamos decir, ¿no? Y luego, al moverse y cambiar, vamos a tener en otra diferente área su velocidad 2. Pero podemos decir que podemos definir un parámetro para describir el movimiento o el comportamiento, si quieren, de los fluidos cuando metemos a una tubería y luego esta va a ir moviéndose por toda esta. Cuando nosotros introducimos, imaginen que esta es una manguera y está abierta, ¿ya? Y aquí tenemos un balde. Si nosotros introducimos 3 litros de agua, se supone, si no hay ninguna pérdida, ningún agujero, que va a salir los 3 líquidos de agua. O sea que cuando yo recaude todo el líquido acá afuera, voy a obtener el mismo líquido que ha entrado, ¿no? Esa es una de las características, si es que no hubiera pérdidas acá, agujeritos, ¿no? Entonces podemos decir que uno de los parámetros que nos va a servir para describir esa conservación, si quieren, de la cantidad de materia que está entrando y saliendo, se llama caudal, donde Q es representado como el caudal del fluido que pasa por una determinada área, ¿ya? Entonces el caudal está definido como el área por donde pasa por la velocidad, ¿ya? Ahí está, por la velocidad en ese punto. Ok, entonces, bueno, si nosotros nos concentramos en esta definición, área por la velocidad, pero la velocidad a que es igual en cinemática si este cumple un movimiento rectilíneo y de paso no hay fuerzas externas que aceleren este cuerpo, entonces es un movimiento rectilíneo uniforme, decimos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o longitud sobre tiempo. Si fuera una manguera larga, sería el largo sobre cuánto tiempo ha recorrido toda esa manguera, ¿ya? Longitud sobre tiempo. Entonces, fíjense, ¿a qué es igual el área por la longitud?
el área por la longitud, el área, si esto fuera una manguera recta por la longitud, sería el volumen sobre tiempo. Entonces, el caudal está definido como el área 1 por la velocidad 1 o el volumen, el volumen sobre el tiempo. ¿Cuánto volumen está pasando en un determinado tiempo? El mismo volumen que está entrando acá debe salir, ¿no? Ese es el caudal. El caudal debe permanecer constante, ¿sí? Si ρ sub 1 es la densidad del fluido en el área 1, la masa que pasa por unidad de tiempo, va a ser igual a, primero definimos a qué es igual la masa en términos de la densidad del líquido que está entrando y saliendo, ¿no? Densidad es igual a masa sobre volumen, entonces masa 1 es igual a densidad 1 por el volumen 1, ¿ya? Y en el punto 2 vamos a tener lo mismo. Tenemos que tener la cantidad M2 es igual a la densidad del líquido por el volumen en este lugar, ¿no? Ahora, definiendo lo que es el volumen había sido igual a el área por la velocidad, ¿no? Aquí si tienen volumen es el caudal por el tiempo, si quieren, el volumen, a ver, un ratito, acá estamos, densidad 1 por el volumen 1. El volumen 1 es el caudal por el tiempo, pero el caudal por el tiempo es la aceleración 1 por la velocidad 1. Y acá nos está faltando algo, ¿no? Bueno, vamos a hacer un reemplazo de volumen 1. Despejamos de acá el volumen. Es el caudal por el tiempo, pero el caudal es el área 1 por la velocidad 1 por el tiempo, ¿no? Y lo mismo acá, en la masa 2 va a ser la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2 por el tiempo. Entonces, la masa que pasa por unidad de tiempo, masa sobre tiempo, va a ser esta. ¿Ya? Si divido entre tiempo y aquí también, entonces me va a dar simplemente esto. Pero bueno, eso es una deducción nada más. Hasta acá, lo que debemos saber es que el caudal en cualquier punto es constante si es que no hay pérdida de masa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué es igual el caudal? El caudal es igual al área 1 por la velocidad, bueno, al área por la velocidad. Si digamos quiero hallar el caudal en este punto, va a ser el área de este sector por la velocidad en este punto. Si quiero hallar el caudal en este punto, va a ser el área de este por la velocidad en ese punto, ¿sí? Bueno, también sé que el caudal es el volumen sobre tiempo. A veces me dan como datos cuánto volumen está ingresando y cuánto volumen está saliendo. Entonces ahí tengo que ver qué volumen está ingresando en qué tiempo y saliendo. Y esa referencia, esta relación va a ser constante en cualquiera de los puntos. Ahora, la cantidad de masa se conserva siempre y cuando no exista fugas, como les decía, en las tuberías o vasos comunicantes. Por tanto, el caudal debe ser el mismo en el punto 1 y en el punto 2. ¿Ya? ¿A qué es igual el caudal? El caudal en el punto 1 va a ser igual al área 1 por la velocidad 1. ¿Sí? Y el caudal 2 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces, la cantidad de masa, nos está diciendo, se conserva, lo que veíamos acá, siempre y cuando no exista fugas. Y aquí está, caudal 1 es igual al caudal 2. Área 1 por la velocidad es igual al área 2 por la velocidad. Esto es simplemente de la conservación de masa. Bien, entonces, ¿qué es la primera ecuación que se va a cumplir para un fluido que no tiene fugas y no tiene fricción en las paredes de las tuberías? Que el caudal en cualquier punto va a ser el mismo. ¿Y qué es el caudal? Es el volumen sobre el tiempo o el área por la velocidad. Nada más. Esa es la primera condición. Ahora vamos a ver que para los problemas
para los problemas, nos va a servir mucho hablar de lo que es la energía de un fluido. Consideramos la unidad de volumen de un líquido en movimiento donde su densidad es ρ y su velocidad es v y su energía cinética será, a ver, considerando la unidad de volumen de un líquido en movimiento, donde la densidad de este líquido va a ser ρ y la velocidad va a ser v, su energía cinética va a ser, la energía cinética, ¿se acuerdan a qué era igual? Era igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Pero cuando hablamos de fluidos, lo vamos a definir como 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. La energía potencial para un cuerpo sólido era igual a la masa por aceleración de la gravedad por altura. En los fluidos, la energía potencial gravitatoria va a ser la densidad del líquido por la aceleración de la gravedad por la altura. O sea, tiene la misma forma, perdón, pero diferente término. En vez de masa tenemos densidad y es lo mismo. Recordando que la presión también puede considerarse como una energía potencial, si es que esta estuviera tapada o en contacto con un émbolo, por ejemplo. Entonces la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Y la fuerza sobre área, en la presión, está medida en pascales o también joules sobre metro cúbico. Por lo tanto, la energía total por unidad de volumen de un líquido en movimiento es la suma de los tres anteriores. O sea, si tenemos fluidos que están atravesando por distintas tuberías o en una sola tubería, y no hay fugas y no hay rozamiento, o sea, no hay fuerzas disipativas, entonces lo primero que se conserva, esto es parte de también el capítulo de conservación, pero esta vez de fluidos, lo primero que se conserva es el caudal, ¿sí? Y lo segundo que se conserva, pues, es la energía del fluido. ¿A qué es igual la energía del fluido? La energía del fluido va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial gravitatoria más la presión absoluta. Por tanto, la energía por unidad, bueno, esto es lo que estábamos hablando. La energía total por unidad de volumen es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más ρgh más la presión. A esto se llama el teorema de Bernoulli, ¿sí? El teorema de Bernoulli. Entonces, el teorema de Bernoulli prácticamente nos está dando el concepto de lo que es la energía de un fluido. El principio de conservación de la energía requiere que esta cantidad permanezca constante durante todo el movimiento. ¿Sí? En este sentido, la ecuación puede expresarse para dos secciones de interés como, si digamos yo quiero hallar en el punto 1 y el punto 2, la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2, entonces yo digo, la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. Esto va a ser 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más ρgh1 más la presión en el punto 1. Y en el punto 2 de la misma manera. Y como en cinemática hacíamos, teníamos que tener nuestro sistema de referencia. Entonces, dependiendo dónde vamos a trabajar, nosotros vamos a poner el sistema de referencia, ¿sí? Dependiendo qué datos nos sirven o qué datos tenemos o qué incógnitas debemos hallar, nosotros vamos a poner el nivel de referencia, ¿ya? Luego vamos a hacer ejercicios, así que tranquilos nomás, esto era parte de un ejercicio que no se ha podido borrar. Y bueno, entonces, ok. Otra ecuación que va a gobernar el movimiento de los fluidos es el teorema de Torricelli. ¿Cuál es el teorema de Torricelli? ¿Qué nos dice? Tenemos aquí un recipiente de paredes delgadas y si tenemos en este recipiente una pequeña fuga, un agujero, se abre un orificio pequeño, la velocidad con la que va a salir este líquido, ¿sí? Va a ser igual a la velocidad que adquiriría un cuerpo en caída libre. Ahí. Entonces, ahorita lo vamos a demostrar, esto, ¿sí? Si yo tengo por ejemplo, si yo tuviera acá un recipiente, un vasito, y le hago un agujero, entonces por acá va a empezar a salir el fluido.
¿con qué velocidad va a salir? O sea, la velocidad de escape. Quiero hallar esta velocidad de escape. ¿Qué va a ser igual? Utilizo el teorema, bueno, la ecuación de la conservación de la energía para 2 puntos. Y era lo que estaba acá arriba. Entonces, mi primer punto va a ser este. Y mi segundo punto va a ser este. Acá. Entonces pongo mi nivel de referencia precisamente donde está saliendo donde está saliendo el agua por el orificio, ya que necesito hallar la velocidad en este punto. De nada me serviría poner acá, porque lo que quiero es hallar la velocidad en este punto, ¿ya? Y entonces tengo que tener pues una ecuación, un punto de referencia donde tenga datos. Yo tengo la altura de la columna del agua, que va a ser h, por encima del orificio. Entonces, ¿qué hago? Pongo 2 puntos, mi nivel de referencia primero, 2 puntos, y digo, ya, en este punto, estimados, en el punto 1, o sea, voy a decir, según la conservación de la energía del líquido en el punto 1 es igual a la energía del líquido en el punto 2, si quieren, la energía mecánica, ¿ya? Del fluido. Entonces, en el punto 1, primero, ¿qué tipos de energía tengo? A ver, tengo en el punto 1, primero, acá, utilizando esta definición. Tengo en el punto 1 una velocidad. Si ustedes llenan un turril, por ejemplo, un turril de esos gigantes, y ven que hay, hacen un pequeño orificio en el fondo, si se fijan por encima, parece que las moléculas de agua estarían estáticas, quietas. Luego de un largo tiempo, estas van a ir bajando. Luego de un largo tiempo va a ir bajando, hasta vaciarse. Pero si uno ve por encima, entonces dice, no, el agua no se está moviendo. Entonces acá su movimiento, digamos, vertical es casi despreciable, ¿sí? Comparado con la velocidad con la que está saliendo. Entonces acá, yo digo, la velocidad en este punto va a ser 0, así se analizan los fluidos, ¿ok? La velocidad en este punto va a ser 0, entonces no tiene energía cinética. Luego, con respecto al nivel de referencia, ¿esta molécula de agua tiene una cierta altura? Sí. Entonces va a ser la presión manométrica va a ser ρ G por H, ¿no? Y luego, por encima del punto 1, ¿qué tenemos? Porque está justo en la superficie, ¿no? Ahí es la primera gota de agua después de tener la superficie. Entonces tengo una columna de aire, que es la presión atmosférica, que lo tenemos acá. Entonces mi ecuación de energía en este punto sería, esto sería 0, presión manométrica, ρGH1, ¿sí? Más la presión atmosférica. Ahora en el punto 2, lo mismo. Acá la molécula de agua tiene una cierta velocidad, sí, porque si no tuviera velocidad esto no escaparía. Entonces tiene esa velocidad y esa es la que quiero hallar. Entonces va a ser 1/2 de la densidad del agua por la velocidad del agua al cuadrado, por la velocidad de esa molécula al cuadrado. Ahora, con respecto al nivel de referencia, ¿tiene altura? No tiene altura, su altura es 0, entonces no tiene energía potencial. Y justo en el momento que ha salido, pues también tiene una columna de aire, que sería la presión atmosférica. Entonces, ahora con esta ecuación, digo presión atmosférica, esto es 0, entonces me queda la ecuación ρGH1, pero H1 es H, ρGH es igual a 1/2 de ρ velocidad 2, que es la velocidad de escape, si quieren, al cuadrado. Entonces acá me fijo y digo, pero es el mismo líquido, es la misma, es el mismo líquido, es el mismo fluido, entonces ρ va a ser el mismo, y tengo G por H es igual a 1/2 de velocidad al cuadrado. Yo quiero saber cuánta es la velocidad de escape, entonces despejo la velocidad va a ser 2GH en raíz, ¿sí? Entonces, la velocidad de escape, según la conservación de la energía, había sido raíz de 2GH. Pero el teorema de Torricelli nos dice, sí, la velocidad de escape es raíz de 2 veces GH, pero esto se parece mucho a la fórmula de cinemática cuando un cuerpo caía en caída libre, ¿sí?
La velocidad final en caída libre es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la altura, que en este caso sería 2 veces aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, la velocidad inicial en este punto para caer a este nivel de referencia, pues es 0, ¿sí? Es 0. Y tengo, entonces me queda 2 veces GH, y si yo quiero hallar la velocidad en este punto, que es el mismo acá, entonces va a ser la raíz de 2GH. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Torricelli? El teorema de Torricelli nos dice que cuando tenemos un pequeño orificio en el fondo de un recipiente, la velocidad de escape va a ser 2 veces G, la columna del líquido. Y listo, lo puedo utilizar directamente como fórmula, ¿sí? Recuerden que esto viene de la ecuación de la conservación de la energía y nada más. ¿Alguna consulta, chicos? Ok, si no hay preguntas, ¿me están escuchando? Sí, Listen, se escucha. Gracias. Consultas, chicos, a ver, voy a chequear el... Ay, no me deja. ¿Qué? Ok. No hay consultas, entonces está claro. Bien, entonces vamos a continuar con las aplicaciones, que esto es lo que nos interesa saber. Entonces, por ejemplo, digo, a través de un tubo horizontal de sección transversal variable, ¿sí? Se establece el flujo en el punto 1 hacia el punto 2. O sea, tengo tengo un fluido que está entrando dentro de una manguera que tiene, o tubo si quieren, que tiene distintas secciones transversales, y pasa por el punto 1 y pasa por el punto 2, una línea de corriente, si quieren, de agua, ¿no? Perdón, me he olvidado decirles que los fluidos se mueven a través de líneas de corriente, ¿sí? A través de líneas de corriente, que son que van en línea recta. Pueden ser horizontales o verticales, dependiendo si está hacia arriba o hacia abajo el tubo. En este caso, nos dice un tubo horizontal de sección transversal. Se establece el flujo en el punto 1 hacia el punto 2 y nos pide determinar la velocidad en 1, siendo la velocidad en el punto 2 de 20 metros sobre segundo. La relación de diámetros va a ser, diámetro 1 va a ser igual a la raíz de 2, diámetro 2. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de ejercicios? Es un solo fluido que está pasando por el punto 1 y por el punto 2 y nos dice que nos da de datos, los diámetros del el tubo, y nos da como dato la velocidad en uno de los puntos, que en este caso sería el punto 2. Nos pide hallar el punto 1. Entonces, ¿qué hago? Primero digo, bueno, están dentro del fluido, yo digo que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2, ¿no? Se conserva. También podría ser con la conservación de la energía. Pero, por ejemplo, la conservación de energía tal vez no nos va a servir porque ambos tienen energía cinética y están sobre el mismo nivel de referencia. Entonces ahí podría utilizar, podría ser, pero tal vez no voy a tener las suficientes ecuaciones para determinar la variable. Entonces, si utilizo la conservación del caudal es igual al área 1 por la velocidad 1 y caudal 2 va a ser el área 2 por la velocidad 2. El área 1 acá es como si estuviéramos en un círculo, ¿sí? El área 1. Entonces, el área 1 va a ser igual, el área de un círculo es pi cuartos, diámetro cuadrado, ¿no? Entonces, sería pi cuartos, el diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1. Y en el área 2 va a ser lo mismo, es un círculo, acá la misma sección transversal, pi cuartos diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. Entonces de acá simplemente igualo
y digo pi cuartos, con pi cuartos se van, y tengo diámetro 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2, pero el diámetro 1 es diámetro 2, como está al cuadrado, entonces sería diámetro 2 al cuadrado por 2 diámetro cuadrado, ¿no? Ahí está. Por la velocidad 1 es igual a diámetro 2 al cuadrado por la velocidad 2. El pi cuartos se van como dije anteriormente, entonces de acá me queda diámetro 2 igual, se cancelan y tengo 2 veces la velocidad 1 es igual a la velocidad 2. Me está pidiendo hallar la velocidad 1, entonces despejo velocidad 1 va a ser igual a velocidad 2 medios. Y la velocidad 2 me dan que es 20 metros sobre segundo, dividido entre 2, entonces esto es 10 metros sobre segundo. Y listo, facilito. Sus ejercicios son bastante sencillos, no hay donde perderse. A ver si alguien tiene alguna consulta, hágamelo saber, por favor. ¿Consultas? ¿No hay consultas? Ok, si no hay consultas, vámonos al otro ejercicio, donde en realidad lo van a hacer ustedes, ¿ya? Lo voy a dibujar en la pizarra. Una tubería, a ver, le sacaremos una fotito ahí para que le pueda dibujar libremente en la pizarra. Les envío para que ustedes vayan resolviendo. Tenemos una cosa mejor, ¿ya? Es que este ya está todo completo porque he perdido mi PDF y he tenido que socorrer a el que ya tenía anteriormente. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle fotitos acá, porque prácticamente con eso hemos terminado este capítulo. Es súper sencillo el de hidrodinámica. ¿Ya? El problema está al resolver los ejercicios que tenemos que aplicar simplemente esas dos condiciones que tenemos. Entonces le voy a ir sacando fotitos ahora a lo del avance. ¿Dónde estamos? Física informática. Y quiero que le echen mano a lo que acabamos de llevar. Entonces aquí está. Le voy a sacar unas fotitos. Y luego les voy a pasar obviamente todo el, no es PDF, sino es como un GIF. Es una imagen. Y para que tengan y resuelvan el ejercicio. ¿Ya? Pero yo debería sacar esto. Así. Me avisan si no se logra ver, ¿ya? Y esto. Hasta acá tendrían que, con esto podrían ya resolver cualquier ejercicio. Ok, les voy a enviar el ejercicio que acabamos de resolver para que tengan como ejemplo. El ejercicio que acabamos de resolver más el enunciado del siguiente problema. Ahí está. Entonces, vamos a resolver. Voy a dejar de compartir un ratito, voy a entrar a la pizarra y voy a hacer la gráfica de esta. Un segundito. Pueden estar abriendo su
Ok, ahora sí. Voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan aquí. Entonces voy a usar, este es de la anterior clase, voy a usar otra pizarra. Ok, ya. Entonces, la gráfica es la siguiente de la tubería. Tengo acá. Tengo acá. Tengo acá. Tengo. Tubería es esta. Y a partir de acá. Es esta. ¿Sí? Donde tengo el diámetro 1, que va a ser este. Diámetro 1. Diámetro 2. Diámetro 2. Y diámetro 3. Ok, entonces ustedes lo van resolviendo. Dice el problema, una tubería de 15 centímetros de diámetro transporta 100 litros sobre segundo. La tubería se ramifica en otras dos, una de 5 centímetros y la otra de 10 centímetros de diámetro. Si la velocidad en la tubería de 5 centímetros es 12 metros sobre segundo, ¿cuál es la velocidad en la tubería de 10 centímetros? A ver, ¿cómo resuelven eso? Entonces, a ver, yo voy a poner algunas de mis líneas de fluido, ¿sí? Que por ejemplo, este está entrando acá y va a salir así. Yo tengo que pensar que se va a ir moviendo, algo así. A ver, traten de resolverlo, por favor. Voy a dejarlo ahí. Les voy a dar unos 3 minutitos para que traten de resolverlo, por favor. Ahora les voy a pasar la gráfica de esto más. Ay, justo. Vamos. Ahí está. Voy a dejar de compartir. Una es más pequeña que otra, ¿no? Sus diámetros. A ver, el dato que les está dando de, les voy a ayudar, 100 litros sobre segundo. ¿Qué es eso?
Los litros que miden. Quiero una Coca-Cola de 2 litros. El volumen, muy bien. 100 litros es el volumen. Y si ustedes quieren trabajar en las ecuaciones, pues tienen que trabajar en el sistema internacional. O sea que el volumen tiene que estar en metro cúbico. Entonces, para hacer la conversión, pues pueden tomar la conversión de los litros, ¿no? Podemos decir un litro, ¿cuántos centímetros cúbicos tiene, por ejemplo? Un litro, ¿cuántos cc's tiene? Centímetro cúbico. 1000, ¿verdad? 1000. Entonces pueden tomar esa conversión. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Y los centímetros cúbicos los convierten a metro cúbico y ya está. Entonces ahí pueden obtener el volumen en metros cúbicos. ¿Ya? Ahí de los 100 litros. Luego, les hago otra pregunta. Ay, creo que no estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Ahí. Ahora sí. Ahora, en este caso, el caudal acá será el mismo caudal que acá y que acá. ¿Será el mismo, chicos? Todo lo que entra debe salir. No, muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué podrían hacer entonces ahí? Podría decir que el caudal que entra va a ser igual al caudal que sale. El caudal que entra es este, pero el caudal que sale es esto más esto. O sea, podría decir que el caudal en el punto 2 más el caudal en el punto 3 es el caudal en el punto 1, porque se debe conservar. Todo lo que entra sale. Entonces, con esas condiciones ya pueden trabajar. A ver, ya les he ayudado bastante. Traten de resolver el ejercicio. Si hay preguntas, me las hacen. Me lo envían al grupo de WhatsApp, ¿no? Se lo tomo como participación.
Gracias, Nayeli. Vamos a revisar enseguida. ¿Alguien más? Determinando a sus compañeras. Ok, lo resolvemos. Levanten la mano quienes quieren resolverlo, por favor. ¿Alguien más? Ok, lo resolvemos entonces. Si alguien termina antes, entonces lo presenta también, ¿ok? Antes de terminar el ejercicio. Vamos con... ok. No está funcionando mi mouse. Ya. Entonces, como les decía, la condición que va a cumplir es que el caudal en el punto 1 va a ser igual al caudal en el punto 2 más, ¿sí? Ay, perdón. Gracias, gracias, gracias. Ok. Caudal 2 más el caudal en el punto. Ahora sí, ¿verdad? ¿Están viendo? Ok. Entonces, ¿a qué va a ser igual el caudal en el punto 1? ¿A qué era igual la definición de caudal, chicos? ¿Qué dictan ustedes? ¿Alguien que se anime? Porque en realidad ustedes lo están resolviendo. Área por velocidad. Ya. Ok, vamos a poner acá área por la velocidad 1 más el área 2 por la velocidad 2 más el área 3 por la velocidad 3. ¿Están de acuerdo? Ok, ¿qué datos me dan? Estoy tratando de poner mi enunciado para que no veamos la solución en el otro lado, sino lo hagamos, porque esa es la idea. Voy a abrir mi... Ay, justo está bien y no me deja abrir. Nos dice una tubería de 15 centímetros de diámetro transporta, o sea, es el diámetro 1, 100 litros sobre segundo. La tubería se ramifica en otras dos, una de 5 centímetros y la otra de 10 centímetros, o sea, nos dan los diámetros. Si la velocidad en la tubería de 5 centímetros es 12 metros, también nos da la velocidad. Ok, perfecto. Muy bien. De acá, estimados, yo ya tengo el caudal, ¿no? El caudal me está diciendo que es 100 litros sobre segundo. Entonces, puedo decir aquí en el caudal 1, yo recuerdo que el caudal también es el volumen sobre el tiempo, ¿sí? Y acá nos está diciendo que ese caudal precisamente era 100 litros sobre segundo. Entonces tengo 100
Voy a poner así, para que no, litros sobre segundo, ¿ok? Pero yo necesito para mi ecuación acá, entonces, ¿qué voy a decir? No necesito el área en esa parte, tal vez sí, no sé, lo voy a ver luego, pero tengo ya el dato, ¿no? Eh, Estoy hablando de áreas y velocidades, entonces esto tiene que estar en metro cúbico sobre segundo, entonces lo voy a multiplicar por mi fracción, que sería ¿cuánto? Como les había dicho, ¿no? Aquí voy a poner litros. Litros. Un litro. ¿Cuántos centímetros cúbicos tiene? Centímetro cúbico. ¿Están de acuerdo? Y luego voy a, miren, litros con litros se van. Entonces me queda centímetro cúbico sobre segundo, pero no, yo quiero en metros, quiero ponerlo al sistema internacional por si acaso. Entonces digo, allá, ¿qué sé? Del centímetros a metros. Yo sé que un metro tiene, ¿cuántos centímetros? En centímetros, pero tiene que ser cúbico, entonces lo elevo al cubo, entonces va a ser 100 al cubo centímetro cúbico, 1 al cubo metro al cubo. Lo voy a poner así nomás para que no me digan qué ha hecho, no, está mal. Listo, 1 al cubo es 1, ¿no? Y listo, entonces esto es igual a, voy a ir anulando, litro con litro, centímetro cúbico, ¿cuánto me da? Calculadoritas, porfis. Calculadora, por tener la calculadora que estaba por acá, pero creo que ya no tenía. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es? A mí me sale 0,1 metro cúbico sobre segundo. Entonces ya tengo este volumen, perdón, este caudal. El área 2 me dice, se ramifica entre dos, una de 5 centímetros y la otra de 10 centímetros. Sí, de diámetro, ¿no? 5 centímetros y 10 centímetros. Ok, entonces me pide hallar la velocidad. ¿Cuál es la velocidad de la tubería de 10 centímetros? Ok, pueden elegir cualquiera, no hay ningún problema. Yo puedo decir que esta va a ser de 5 y esta de 10 o al revés, ¿ya? Entonces, acá, ok, yo voy a tener velocidad 2 y velocidad 3. Ok, voy a pensar, ay, no tengo el enunciado, qué desesperante. Una es de 5 centímetros. Ya voy a pensar que esta es de 5 centímetros. Voy a anotar ya porque me estoy desesperando ahí de no tener el enunciado. 5 centímetros y esta va a ser de 10 centímetros de diámetro. Y me dice que la velocidad en la tubería de 5 es 12. Entonces le voy a poner acá la velocidad de 3 es 12. 12 Kepler, 12 metros sobre segundo. Metros sobre segundo, ¿no? Entonces tengo acá metros sobre segundo. ¿Estoy bien, estimados?
En la de 5 es de 12 metros sobre segundo, ¿verdad? Y la de 10 es la que me está pidiendo. Entonces acá yo tengo los datos, tengo el caudal 1, 0.1, tengo el área 2, que sería pi cuartos diámetro al cuadrado, por la velocidad 2 no la tengo, quiero hallarla. Aceleración 3 es pi cuartos diámetro 3 al cuadrado, por la velocidad 3, que sí la tengo. Ok, voy a reemplazar entonces acá en esta ecuación primero y digo caudal 1 es área 2 por la velocidad. El área 2 lo voy a reemplazar y el área 2 es el área de un círculo, que sería pi cuartos, pi, pi cuartos, diámetro, pero ¿qué diámetro? Estoy hablando de 2, ¿no? Diámetro 2 al pi cuartos diámetro cuadrado. Pi cuartos diámetro al cuadrado es el área de un círculo. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta acá, chicos? Y para el área 3 voy a tener prácticamente lo mismo. Pi cuartos, diámetro 3 al cubo, al cuadrado. Diámetro 3 al cuadrado, perdón. Ay, pi cuartos, diámetro 3 al cuadrado por la velocidad 3. Entonces, ahí ya tendríamos nuestra ecuación. Ahora simplemente reemplazo los datos. Todo en el sistema internacional. Caudal 1, pues habría sido, ¿cuánto? 0,1 metro cúbico sobre segundo. Ese es el caudal. ¿Ya? Pi cuartos, diámetro 2. Tengo el diámetro 2, es 10 centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 10 centímetros en metros? ¿Cuánto es? 0,01, ¿verdad? 10 centímetros. Más por la velocidad 2, por la velocidad 2 es la que necesito hallar. Pi cuartos, diámetro 3. El diámetro 3 es igual a 5 centímetros. Eso es igual a 5 centímetros, igual a, en metros, chicos, ¿cuánto es? 0,05, ¿no? Y la velocidad 3, creo que me dan, la velocidad 3 es 12 metros sobre segundo, ¿ok? Entonces, por 12. Listo. De acá despejo la velocidad 2, que es la incógnita que quiero hallar. La velocidad 2 había sido igual a velocidad 2. Ok, lo voy a poner así. Esto menos todo esto dividido entre esto. ¿Están de acuerdo? ¿Cuánto me sale? Alguien también llamando. Ah, perdón, esto es 10 centímetros, no es 1 centímetro, ¿no? Aquí deberían corregirme, chicos. Sí, ¿verdad?
Ahora sí. ¿Cuánto sale? ¿Me dicen, por favor? Nueve coma 73 metros sobre segundo, ¿verdad? La velocidad. ¿Alguien le sale otro valor? Ok, Eric le sale lo mismo. ¿Alguien más que tal vez le salga otro valor? Ok, es correcto, ¿no? Entonces nos vamos a otro ejercicio que también lo van a hacer ustedes, de hidrodinámica. Lo voy a escribir acá directamente porque no está en el otro enunciado. Y dice, la figura, en la figura, al recipiente que contiene tiene un recipiente que contiene agua, una altura h igual a 20 centímetros, se le hace un agujero muy pequeño a la profundidad h. Hallar la máxima distancia. Hallar la máxima distancia X alcanzada por el chorro de agua. X alcanzada por el chorro de agua. Ya, ahí está. Lo voy a dibujar. También el recipiente. Creo que no me conviene dibujar así, lo voy a dibujar así mejor. Ya. Entonces yo tengo un líquido que es agua, que está acá. ¿Ya? Y tengo un recipiente, perdón, le hago un agujerito pequeño por acá. Ahí está. ¿Ya? Ahí está el agujerito. Y por ahí sale el líquido.
No. Vamos ahí, ¿ya? Y me piden, perdón, me dan esta altura, que es H. Esta altura es H. Y me dan esta altura, que el agua que tiene, que es H mayúscula. Me piden hallar esa altura, perdón, esta distancia X. Listo, ese es el ejercicio. 5 minutitos para que lo resuelvan. Ay, a ver, lo resuelven, por favor. En la figura, al recipiente que contiene agua a una altura de 20 centímetros se le hace un agujero muy pequeño a la profundidad H, ¿no? Hallar la máxima distancia que alcanzará horizontalmente el chorro de agua. Eso es lo que les está pidiendo. A ver, resuélvamelo. Entonces, los datos ahí son H mayúscula, que es 20 centímetros. Y bueno, creo que eso es todo. No estamos buscando otro problema. Bueno, en realidad, sí, el dato que le está es H mayúscula 20 centímetros. Y les está diciendo que contiene agua. Traten de resolverlo. A ver, les doy 5 minutitos.
Si alguien termina, me lo envía al WhatsApp. Voy a dar 5 minutitos. No está difícil, chicos. A ver, como ayudita, simplemente les puedo decir que recuerden que cuando tenemos un orificio, tenemos esta velocidad de escape. Una vez que cuando salen del recipiente que lo contiene, entonces pueden tomar una molécula de agua como si fuera un cuerpo puntual que va a realizar una trayectoria parabólica, ¿sí? Y nos está pidiendo esta altura X, perdón, esta distancia X, con la cual va a llegar, ¿no? La máxima distancia horizontal se está pidiendo. Entonces, bueno, hasta ahí les puedo ayudar. Entonces, de acá podemos utilizar el teorema de Torricelli, ¿sí? Donde tenemos la velocidad de escape. Y luego, a partir de acá, ya podemos tomarlo como si fuera un cuerpo puntual que realiza una trayectoria parabólica. Vale, trabajo.
Levanten la mano quienes quieren resolver. Están resolviendo, ya les voy a dar entonces 3 minutitos más. Ok, levanten la mano quienes quieren resolver el ejercicio. Ok, si alguien lo resuelve antes, lo envía. Ok, vamos con el ejercicio entonces. Nos dice en la figura, al recipiente que contiene agua hasta una altura h de 20 centímetros, se le hace un agujero muy pequeño a la profundidad h minúscula. Hallar la máxima distancia x alcanzada por el chorro de agua, ¿no? Entonces sabemos que la velocidad de escape, siquiera lo podemos definir, ¿no? O sea, hacemos conservación de la energía en el punto 0 y en el punto 2, en el punto 1 y en el punto 2, y bueno, vamos a llegar a la misma ecuación. Entonces simplemente, como ya sabemos, cuando tenemos un orificio, la velocidad de escape va a ser igual a 2 veces aceleración de la gravedad por altura. Entonces ya listo, lo podemos definir, 2 veces gravedad por la profundidad, ¿no? Por donde está escapando, no esta altura. Porque si luego estaría aquí, sería esta h, pero está por debajo. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? Ok, es a partir de acá, fíjense, aquí está la molécula de agua, es a partir de acá, esta molécula de agua que sale disparada,
con una cierta velocidad, y esa velocidad la acabamos de hallar, es raíz de 2 veces GH, ¿no? Y cuando sale disparado en un movimiento parabólico, sabemos que la velocidad en este instante es raíz de 2 veces GH en X y en Y es 0. Y aquí cuando está en este otro punto, entonces siempre va a ser un vector, ¿verdad? Entonces, cuando es un movimiento parabólico, analizamos el movimiento sobre el eje Y primero, ¿ok? Sobre el eje Y. ¿Qué decimos? Es como si se comportara en caída libre, ¿verdad? La altura, que le voy a llamar Y de manera general, es igual a la velocidad inicial, en Y, ahí está, por el tiempo, más un medio, de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿No? Eso es del mRV. En caída libre la aceleración sería g y está bajando, es positivo. Y listo. Pero ¿qué es esta y? Es esta altura, ¿no? Porque se está cayendo en movimiento parabólico. ¿Qué sería esta y? En términos de los datos que nos dan o que debemos hallar. ¿Qué es esa y? H mayúscula menos H. ¿Están de acuerdo? O sea, estoy hablando de este movimiento parabólico y digo, esta altura, que es Y, ¿sí? Es igual a H menos H. ¿De acuerdo? Esto nos dice que es igual a la velocidad inicial en Y, pero la velocidad inicial en Y es 0. Entonces le pongo 0 por cualquier factor, es 0 simplemente, más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Me queda en esta ecuación según mis datos. Acá yo no tengo el tiempo, despejo el tiempo de acá. Y digo, bueno, el tiempo va a ser igual a, voy a hacer una división acá, fíjense, el tiempo va a ser h menos h por 2, entonces sería 2 h menos h, este 2 está pasando acá a multiplicar, 2 h menos h, esto quiero despejar, entonces ¿qué va a pasar acá? Dividir sobre g y todo esto en raíz. Entonces, como no he puesto raíz, le voy a poner elevado a lo medio. Si no me va a causar problemas. Elevado a la un medio. ¿Ok? Lo mismo, ¿verdad? Raíz de 2 veces, raíz de 2h menos h sobre g. Ese es el tiempo. Ahora, para el eje horizontal, voy a poner acá, analizamos el movimiento ahora. Analizamos el movimiento sobre el eje X y decimos sobre el eje X en caída en movimiento parabólico se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme donde la distancia, que es esa distancia máxima, es igual a la velocidad en X, voy a poner así la velocidad en X por el tiempo. ¿Okay? Esta velocidad en X, la velocidad con la que sale en X, ya la tenemos, es raíz de 2 veces GH. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa velocidad ya la tenemos, es esto. Ya la tenemos. Y el tiempo, ya lo tenemos también, acabamos de hallar. Entonces, el tiempo. Listo, entonces la distancia
haciendo operaciones. Fíjense, acá tenemos raíz de g y aquí también tenemos raíz de g, se anulan. Raíz de g, a ver, voy a poner x había sido igual a ah, a ver, voy a ponerlo así, raíz, sí, no sé, no me va a dejar, lo escribiré sin flojera, ¿ok? 2 por h a la 1/2 elevado a la 1/2, ¿ya? Y ahora me queda por 2h menos h. 2h menos h a la 1/2. ¿Están de acuerdo o me estoy rayando? A ver. Esta. Raíz de g con esta raíz de g se van. Entonces me queda raíz de 2 veces h o 2h a la 1/2, que es lo mismo, por multiplicado por 2h menos h, todo elevado a la 1/2. ¿Ok? Entonces, esto sería como, fíjense, 2 por 2. Esto, si quieren, lo puedo meter porque está elevado a la 1/2. Entonces, no lo voy a hacer así para que uno se dé cuenta. Ya es matemáticas, nada más. Este 2h lo voy a meter acá adentro. No es por si no es así. Porque está elevado al mismo, a la misma potencia, entonces puedo hacer eso. Aquí me queda 4, 2 por 2 es 4, 4h, pero raíz de 4 es 2, entonces esto es como si me quedara acá, raíz de 4 es 2. O sea, estoy quitando acá, estoy sacando del valor así, 2 por h menos h a la 1/2. Entonces esto sería, para ponerlo más bonito, le voy a pasar a multiplicar acá. Esto sería, ay, caramba. Ok, esto sería h por h menos h al cuadrado. ¿Está bien? Entonces x había sido igual a 2 por h menos h al cuadrado elevado a la 1/2. ¿Están de acuerdo? Ok, entonces, pero yo no tengo esta h, me están pidiendo hallar la máxima distancia x alcanzada por el chorro de agua. ¿Qué condición debe cumplir? Si x depende de esta profundidad, ya que h mayúscula es constante, entonces para hallar el máximo, ¿qué debo hacer? Eso, derivar. Para hallar la máxima distancia horizontal, se debe cumplir. Muy bien. Se debe cumplir que la derivada de x con respecto a h, en este caso, sea igual a 0. Eso se debe cumplir. Entonces derivo esto con respecto a h. ¿Cuánto me da? A ver, ¿alguien que quiera derivar rápidamente? ¿Cómo se deriva esto, chicos? Siguiendo la regla de la cadena, ¿no? A ver, me dan el resultado. Yo voy a 2 sería por 1/2 por h de h menos h al cuadrado. Todo esto elevado a la menos 1/2.
Se va a quedar H. Dos veces H. Eso. H menos dos veces H por H menos H elevado a la medio. A ver, entonces, para los que todavía tienen problemas con la derivada, vamos. Derivo X con respecto a H, entonces tendría, voy a poner esto así. Lo vamos a hacer paso a paso. Tengo, es un producto, la primera sin derivar por la segunda derivando, más la primera derivando por la segunda, pues quiere, la primera derivando por la segunda sin derivar. Esta es una constante, entonces es cero, no pasa nada. Más la primera sin derivar por esta derivando. Esta derivando sería, esto va a pasar el 1/2 a multiplicar. ¿Están de acuerdo? Está ahí. Me van a decir si se han perdido, si están siguiendo, etc. Entonces, esto está pasando a multiplicar por esto, por esto. Ahora, ¿qué pasó? Control C. Creo que no me va a reconocer. A ver. ¿Ya? Por esto elevado, si esto va a pasar a multiplicar, entonces aquí se queda 1/2 menos 1. ¿Cuánto es 1/2 menos 1? Eso, muy bien. Entonces tenemos menos, voy a poner así para que no me moleste, menos 1/2. Ok, listo. Entonces de acá, fíjense, multiplicado por la regla de la cadena, multiplicado por la derivada de aquí adentro, ¿no? Derivada de esto, ¿cuánto va a ser? Eso, muy bien. H mayúscula menos 2 veces H. ¿Están de acuerdo, chicos? A ver, estoy derivando con respecto a H. Entonces, derivada de esto es simplemente H. Y derivada de esto es 2 veces H. Para de contar. H menos 2 veces H. H mayúscula menos 2 veces H. Entonces, de acá hago operaciones y digo, bueno, ahora yo voy a ver que la derivada de X es igual a... Este 2 con este 2 se eliminan, entonces esto me queda así. H menos 2H por todo esto. Voy a hacer lo siguiente. Todo esto. Okay. Ya voy a borrar. Voy a hacer nuevamente. Voy a poner. Ya. Y esto era H menos 2H. Y esto con esto se iba, en el medio ya no está. Y me queda H menos H, pero elevado a la 1/2. Eso es lo mismo, ¿no? H por H menos H 1/2. Y eso tiene que ser igual a 0. Entonces, de acá simplemente despejo H. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual H entonces? Si esto pasa a multiplicar, entonces acá me queda simplemente H menos 2 veces H es igual a 0. Por tanto, H va a ser igual a H medios. H medios. Ok, entonces, ¿cuánto había sido esta H minúscula?
¿Cuánto era esta H mayúscula? Teníamos en el problema, nos daban que era 20 centímetros, ¿no? Entonces, esto había sido 20 entre 2, 10 centímetros. Pero el problema no era hallar esta H, nos estaba pidiendo hallar esta distancia horizontal cuando tengamos la condición que llega a su máxima altura. Entonces voy a volver a reescribir acá y digo, ok, entonces yo tengo ya H es 10 centímetros. Si quieren pueden ponerlo a metros, no hay ningún problema. Como está en términos de H todo, entonces pueden trabajar o en centímetros o todo en metros o lo que quieran, ¿sí? Por H mayúscula era 20 centímetros menos H que es 10 todo elevado a lo medio. ¿Cuánto es esto, por favor? ¿Cuánto es eso? Calculadores. 20, ok, 20 centímetros. Listo. Entonces, llegará a su altura máxima cuando el orificio se realice acá, casi al tope, ¿no? Altura de 20 centímetros. Esa es la respuesta. Bien, chicos, entonces vamos a dejar la clase de hoy acá. Les voy a mostrar que justo acá, que estábamos resolviendo ejercicios, ¿sí? Del caudal y del otro. Tienen un ejercicio que lo voy a revisar la próxima clase. Esa es su tarea. Por una tubería fluye agua tal como se muestra en la figura, ¿sí? Si en los tubos insertos a la tubería existe una diferencia de nivel de agua de 5 centímetros, acá, calcular la velocidad del flujo. ¿Ya? Entonces tienen que calcular la velocidad del flujo. Acá, fíjense, entra agua, se llena, aquí hay unas tuberías que están insertadas, ¿sí? Entonces por aquí va a entrar el agua y se va a llenar una cierta columna. Acá por el movimiento igual se va a llenar acá otra columna y lo que nos está pidiendo es calcular la velocidad del flujo de agua. ¿Cuánto ingresa? ¿Sí? Eso lo dejo como tarea para que piensen un poquito. Les voy a compartir todo lo que hemos hecho ahora en un segundito. Intro, save as, imagine y intro, save as PDF documento. Voy a dejar de presentar para compartirles y ustedes me van a decir si ya lo tienen los documentos. Ok, acaban de enviar algunas personas su ejercicio resuelto. Esto es lo que acabamos de hacer hoy. Y esto es lo que les he mandado por fotos, pero ahora les voy a mandar en un solo documento. Un segundito. Hidrodinámica, clase completa, dice. ¿Okay? Ahí está. Y en esto, en lo que dice hidrodinámica, clase completa, ahí está la tarea para la próxima clase, que sería el día viernes. Como habíamos quedado entonces, para los que han recién llegado, bueno, han llegado en el transcurso de la clase, el 30 de mayo es nuestro segundo parcial, solamente se va a llevar hasta hidrostática, es el examen, ¿sí? Lo de hoy es un avance nuevo. Y el día sábado va a estar habilitado el simulacro para que ustedes puedan practicar, ¿ok? Sábado y el domingo les estaría pasando la solución. Solo el sábado va a estar habilitado. A cualquier hora pueden hacerlo y el domingo les paso la solución. Así tienen tiempo para estudiar hasta el día martes 30 de mayo. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la siguiente clase, que es el día viernes. Ok, hasta luego, chicos.
Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Eric.